Primero hay que desvestirnos de la raíz de nuestra carnalidad, que son deseos de egoísmo y rebeldía contra Dios. Bienvenido sea usted a esta lección, Vestidos de Cristo, dentro de la serie que nos ocupa en la actualidad. Como hemos visto en la lección anterior, primero hay que desvestirnos de la raíz de nuestra carnalidad, que son deseos de egoísmo y rebeldía contra Dios. En esta lección vamos a aprender cómo vestirnos de Cristo. Vestidos con la vida de Dios. Bajo el liderazgo de Josué, ellos se sentaron para gozarse de Dios por la fiesta de la Pascua. Vemos en Josué capítulo 5 versículos 10 y 11, «Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas». El mensaje de la Pascua es liberación de la muerte. Como todo pecador, los hijos mayores de cada familia fueron condenados a la muerte. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 encontramos: «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová». Había una manera de escapar de la muerte. El ángel de la muerte hubiera aceptado la muerte de un inocente en lugar del hijo mayor. La señal que uno murió en lugar del hijo condenado era la sangre. Éxodo 12, versículo 13 dice: «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Ellos pintaron los postes de sus puertas con la sangre del cordero en fe de que estarían librados. El ángel de la muerte supo que un cordero murió en el lugar del hijo mayor y pasó por alto la casa. Pero la Pascua no fue simplemente una liberación de la muerte, también, y más importante, fue una celebración de vida. ¿Sabía usted que el hijo condenado fue librado de la muerte para vivir con Dios? Bueno, Dios nos dio la vida para disfrutar de Él. La Pascua es un festejo para gozar del mismo autor de la vida, nuestro Dios. Nosotros tenemos la liberación de la muerte por medio de la Pascua verdadera. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». De modo que nuestra Pascua es nada menos que el Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar siendo nuestro sustituto. Por su muerte y resurrección tenemos comunión con Dios. Por eso, Jesucristo recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su justa vida. En Hechos capítulo 3, versículo 15 encontramos las palabras: «Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Jesucristo, entonces, es el autor de la vida, y podemos celebrar y disfrutar de Dios por medio de Él. Ahora bien, déjeme decirle que el camino para deleitarse de Dios es por medio de depender de Cristo. Tenemos que poner a Cristo sobre nuestra mente como alguien que se viste de su abrigo. No podemos vivir como ciudadanos del cielo si no cubrimos nuestra vida con la ropa celestial que es Cristo. En Romanos capítulo 13, versículo 14 vemos: «Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Eso es un mandamiento, y si obedecemos por pensar y confiar en Cristo, quiere decir que estamos tratando nuestros deseos carnales como ropa sucia. Surge la pregunta: ¿dónde está su corazón? Bueno, es una pregunta que yo también me hago. ¿Dónde está mi corazón ahora mismo? ¿Qué cosa anhela usted? ¿Qué cosa anhelo yo? Bueno, si nuestra prioridad no es Cristo, déjeme decirle que nuestro corazón está inclinado a nosotros mismos
Y eso, pues, nos lleva al pecado. Para deleitarnos en el Señor Jesucristo, tenemos las Escrituras. Hay 4 libros dedicados a la vida, sacrificio y resurrección de nuestro amado. Y nos referimos a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo. Y como decíamos, en esos 4 libros están dedicados, por decirlo así, a la vida del Señor Jesús, a su sacrificio. Y también nos habla con lujo de detalles en cuanto a lo que es en sí la resurrección de nuestro amado. Ahora, si nos saturamos con estos libros, orando siempre para que Dios abra nuestra apreciación para con el Salvador, sabe que nuestro corazón va a quererle más y más. Vamos a desear más y más de Él. Eso fue el sentir del apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 8, cuando dijo: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Entonces, vale la pena que nos saquemos nuestra fe y nuestras Biblias para festejar nuestra Pascua cada día. Por la oración y la lectura, cenamos con Él y de Él también. Como los israelitas celebraban la vida con Dios, regocijémonos de nuestra vida actual en Jesucristo. Sabe que solo nos falta sentarnos para abrir nuestro corazón. Y eso nos lleva a pensar en vistiéndonos por su palabra. Nos vestimos de Cristo por medio de su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16, una vez más Pablo, ya en esta otra carta, y dice: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». El primer y más grande paso para vestirnos de Cristo es precisamente el sumergirnos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que meditar sobre ella, orar sobre sus verdades para que las Escrituras saturen nuestra vida. Podemos leer cualquier clase de libro que esté basado en la palabra de Dios, pero no hay nada más importante que sumergirnos en la lectura de la Biblia. Si usted quiere ganar la batalla espiritual, debe de apropiarse de las verdades de Cristo por fe, verdades que encontramos precisamente en su palabra. Confianza en su palabra es nuestra armadura contra las balas de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 32, el evangelista Juan dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». De modo que las municiones de Satanás son mentiras. Somos protegidos al vestirnos con la verdad de Cristo. El apóstol Pablo nos advierte a cuidarnos de estar engañados por Satanás para dejar la simplicidad y pureza de Cristo. 2 Corintios 11:3, Pablo nos dice: «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Nos damos cuenta aquí como Pablo en la carta a 2 Corintios, él se remonta al pasado, se remonta a Génesis, y él dice que él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y usted sabe muy bien lo que sucedió. No podemos entrar en más detalles ahora porque es otro tema que nos ocupa, pero él hace mención de esto. Y ahora vemos cómo podemos, en verdad, ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estudiemos entonces la Biblia. Vale la pena leer la Biblia y estudiarla, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Pero si estudiamos la Biblia cada día para tener victoria, eso va a ser de suma importancia, porque ese debe de ser el propósito de leer la palabra de Dios. Entonces,
Usted y yo debemos de sentarnos con nuestra Biblia, con un cuaderno y un lápiz para anotar la verdad que se libra en el texto que estamos leyendo. Después, apropie esa verdad dando gracias a Dios. Por ejemplo, si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 37, donde dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ver, una desintoxicación mental. ¿Qué puede decirle a usted? ¿Qué puede decirle por entender la verdad que usted es más que vencedor? A ver, dígame. Bueno, pensando en y dando gracias por verdades bíblicas debe ser nuestro pan diario. En la batalla espiritual, vistiendo nuestra mente con las verdades de la palabra de Cristo, pulveriza, deshace completamente esas mentiras. Déjeme decirle que la batalla más difícil para muchos es con las emociones. Cuando menos, yo tengo mucha batalla con eso. Para mí es difícil con eso de las emociones. ¿En algún momento usted se ha sentido desanimado, temeroso? Sí, claro, nos sentimos desanimados y temerosos por muchas razones. Tal vez tenemos una debilidad en el cuerpo y estamos limitados por lo que podemos hacer. Tal vez estamos afligidos por personas que, nos rechazan o nos desprecian, o cuando menos eso es lo que percibimos. Sea lo que sea la raíz de los sentimientos negativos, la mayoría de eso viene por mentiras. Hay depresión, cual su raíz es algo físico, como un desequilibrio hormonal, enfermedad o problemas físicos. Pero aquí solo estamos hablando de sentimientos, cual su raíz es mentiras y éstas tienen una solución. Claro, hay solución. Podemos combatir nuestros pensamientos equivocados con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Que no tenemos valor o qué? Si estamos pasando problemas en la familia o con los amigos y nos sentimos mal, ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Dios nos abandonó o nos va a dejar vivir en frustración? En ninguna manera. Pablo nos dice que tenemos que hacer cuando estamos afligidos con emociones negativas. Le invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No somos pobres víctimas a nuestras emociones. Tenemos la verdad que nos libra. La tenemos y no la aprovechamos porque no queremos, porque no hacemos un tiempo para leer y estudiar su palabra. La mentira oscurece la vida, pero confiar en la verdad de Cristo es como prender un foco fuerte. La oscuridad huye ante la luz y la mentira desaparece ante la verdad. Llamando una mentira por nombre y poniendo nuestra confianza en la verdad, ganamos la batalla. Una de las verdades más fuertes está en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, oiga bien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso es el poder pensar y retener aprendiéndonos este texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos parados firmes, hermano, hermana. Estamos parados firmes en la gracia de Dios porque somos justificados por Cristo y no porque nos sentimos justificados. El Señor Jesús nos dio la gracia de salvación y sigue derramando su gracia cada día. Eso no cambia si nos sentimos mal o no.
Debo confesar a Dios que soy justificado por la fe y estoy parado firme en su gracia. Esa gran verdad hace evaporarse nuestros sentimientos negativos, constantemente afirmando versículos clave sobre nuestro Señor y quienes somos en Él. Es la manera de vestirnos de Cristo. Vestidos con justicia. Como hemos tratado anteriormente, la batalla contra los enemigos del alma es ganada por lo que tenemos y lo que somos en Cristo. No hay de otra manera. Nuestra posición en Cristo es nuestro fundamento para ganar la lucha cada día. Sí, día a día. Nuestra posición en Cristo y quienes somos en Él es nuestra coraza. En Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes. Oiga, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, cuando pensamos en la palabra coraza, hay que entender que es un chaleco antibalas. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos de acuerdo. Los escuadrones élites de soldados suelen vestirse con sus chalecos antibalas para proteger sus órganos delicados. En el tiempo antiguo, déjeme decirle que los soldados romanos protegían sus pechos también. Sabe que ellos ponían corazas de bronce o cuero duro para detener espadas o flechas. De modo que cualquier soldado antiguo o moderno tendrá mucho más confianza si sale cubierto de armadura. La pone con mucha seriedad y cuidado porque su vida, sí, la vida de este soldado depende de su protección. Saliendo sin su equipo es un error, un completo error, ese error de necios, error de neófitos. No puede ser. Ahora, como hemos leído en Efesios capítulo 6, versículo 14, tenemos una coraza también nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos una coraza. Nuestra coraza es la posición de ser justos en Cristo. Para empezar, ningún soldado va a ponerse su protección si no entiende que la tiene. Entonces, hay que conocer que somos justos. Y para ello, leamos en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora bien, un buen soldado de Cristo vive día a día teniendo fe en que es justo por Cristo. Él lee y memoriza versículos de la justicia que solo tiene en Cristo y da gracias a Dios por ella. Así que el justo en Cristo vive confiando en su justicia. De ahí la pregunta, ¿es usted un soldado? ¿Es un buen soldado? ¿Es un soldado de Cristo que vive día a día teniendo fe en que es justo por Cristo? ¿Sabe que estando convencidos que somos justos en Cristo, nos da coraje y valentía con Dios? Podemos entrar a la sala del trono de Dios y hablar con Él porque somos vestidos de la justicia de Cristo. Cualquier persona no tiene entrada al presidente. Pero nosotros, déjeme decirle que nosotros tenemos acceso al Altísimo. En cualquier momento. No necesitamos un horario especial, no necesitamos un lugar especial, ni siquiera vestirnos de una manera especial para entrar al Altísimo, para hablar con Él. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. De modo que, con Dios a nuestro lado, podemos entrar en el furor de la pelea con toda confianza y ánimo. Entonces confiamos en versículos como Romanos 5:19. Esos versículos que declaran que los hijos de Dios son justos. Sí, usted y yo somos justos, habiendo nacido de nuevo, habiendo tenido ese encuentro personal con Cristo. Somos justos. Porque así, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A ver, una desintoxicación mental. Dígame usted, ¿qué quiere decir justo? Le doy unos segunditos para que usted piense, ¿qué es justo? No me podría responder, por supuesto, pero déjeme decirle que justo quiere decir sin falta. Sin falta, delante de la ley de Dios. Eso es justo. Cristo quitó nuestro pecado y los salvados están parados delante de Dios como si nunca hubiesen pecado. ¿Qué le parece? ¿No le da a usted esperanza viva? ¿No le abriga una gran esperanza de que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Oiga, Cristo quitó nuestro pecado y los salvados estamos parados delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué gran noticia! Nuestra justicia nos da una confianza para repeler, para hacer a un lado las acusaciones y mentiras de Satanás. Satanás quiere desanimarnos acusándonos con pecados del ayer, pero Dios dice que somos justos en Cristo y no podemos ir adelante si no dejamos lo que queda atrás. Volvamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevos horizontes en Dios nos esperan por delante. Solo tenemos que confesar lo malo que hemos hecho y confiar en nuestra Pascua, quien es Cristo, para caminar hacia nuestro gran llamamiento. Para abrazar lo que Dios tiene, tenemos que protegernos de lo que viene de Satanás. Por eso, Dios nos dio su coraza de justicia. Esta coraza es nuestro chaleco antibalas que nos protege de las mentiras de Satanás. Poniendo nuestra coraza, nos evita pensamientos como, Dios está enojado conmigo, ya no hay qué hacer, soy un fracaso, soy una vergüenza. Sí, así es. Pero déjeme decirle que la coraza de justicia es creer que somos justos en Cristo, pero es algo más también. Somos justos en Cristo para actuar justamente. Eso hace la diferencia. Se lo repito, somos justos en Cristo para actuar justamente. Cristo mora en nosotros para expresar su justicia al mundo. La oración del apóstol Pablo para los filipenses es que ellos puedan expresar la justicia que es por medio de Jesucristo. Una vez más, Filipenses capítulo 11, es decir, capítulo 1 y versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que por Él somos hechos nuevos hombres y nuevas mujeres. Y cuando confiamos en Él y sus verdades, tenemos su poder para tratar a otros justamente. ¿Sabe que el problema es que raras veces confiamos en la justicia que tenemos por Cristo? Sí, claro, déjeme decirle eso. Tratamos de ser buenos por nosotros mismos. Podemos darnos cuenta de eso si somos honestos con nosotros mismos. Déjeme preguntarle, ¿quién no se irrita, quién no se enoja, quién no se molesta fácilmente con aquellos choferes o pilotos imprudentes en las carreteras? A ver, ¿quién no pierde su paciencia con sus seres queridos? Ahí, para mencionar algo, con los hijos, con la esposa, el esposo, o con los padres. ¿Quién no pierde su paciencia con ellos? Bueno, como no hemos cultivado una profunda dependencia de Cristo, actuamos en nuestra carne. Pero ganamos la carne más y más al depender totalmente de Cristo. Se lo repito, ganamos a la carne más y más al depender totalmente de Cristo. Vencemos a la carne, dicho en pocas palabras. En dependencia de Dios expresamos un poco más de su justicia a nuestros familiares, amigos y vecinos cada día.
Nuestra justicia no tiene que estar como un chaleco antibalas guardado allá en el ropero, sino tiene que estar puesto sobre nuestra vida. Tenemos entonces que ponerlo por fe y practicar la justicia que tenemos en Cristo. Eso es lo que se declara en Efesios capítulo 4, versículos 24 al 29, y leo: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ponemos nuestra coraza de justicia por practicar lo que hemos leído ahí en Efesios. Claro. ¿Qué hemos leído? Hemos hablado de la honestidad, hemos hablado de la mentira, hemos hablado de no aprovecharnos de otros, de hablar con palabras de amor, de perdonarnos los unos a los otros. Entonces, para resumir, hemos visto que ahí en este texto anterior se nos habla de siendo honestos, no mintiendo, no aprovechándonos de otros, hablando con palabras de amor, perdonándonos los unos a los otros. Pero también teniendo paciencia con otros. De modo que el apóstol Pablo nos da una clara palabra sobre cómo practicar la justicia de Cristo. Y en Efesios capítulo 5 versículos 8 al 11 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y luego el versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es actuar justamente? Bueno, actuar justamente, siendo buenos con otros, es el fruto del Espíritu, no de nosotros, y solo viene por depender de Cristo y su verdad. Ojo, si pensamos que actuar justamente es algo automático y tratamos de ser justos sin una plena dependencia de Cristo y su palabra, déjeme decirle, ahora mismo vamos a estar derrotados. Si no confiamos en la palabra de Cristo, dando gracias a sus verdades en oración, estamos como soldados sin su protección. Salimos sin nuestra coraza, exponiéndonos directamente a Satanás, sin poner la justicia de Cristo por fe. Solo quedamos con los esfuerzos carnales. No nos equivoquemos. Nuestra coraza es Cristo y su justicia, no nosotros y nuestra tan pobre justicia. Vestidos con nuestro capitán. Al salir de Gilgal, Josué vio a su capitán en toda su gloria. En Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando dijo a Josué que quite sus sandalias, supo muy bien quién estuvo parado delante de él. Era su capitán, el Señor. ¿Sabe? Es una cosa entrar en la batalla al lado de sus compañeros, pero es otra cosa entrar al lado de un capitán, quien es sabio, quien es fuerte y tiene todo el armamento para destrozar al enemigo a su disposición. ¡Qué confianza y firmeza de propósito tuvo Josué en aquel momento! La reacción de Josué fue de toda sumisión, diciendo:
¿qué dice mi señor a su siervo? Josué supo que su vida no es su vida, sino que pertenece a su capitán. La clave para la batalla espiritual es entregar toda nuestra vida a la disposición de nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Eso no solo incluye nuestros pensamientos y deseos del corazón, pero empieza con ellos. Cristo mismo pone las cosas en estos términos, y allá en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, versículo 39, dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora bien, si nosotros seguimos nuestros deseos viviendo para nosotros mismos, entonces ya no estamos experimentando la vida de Cristo. Pero si quitamos ese derecho de soñar sobre una vida terrenal y anhelar lo que Dios tiene para nosotros, disfrutaremos la vida verdadera. Esa mentalidad es exactamente lo que la iglesia necesita ahora mismo. Hoy necesita esa mentalidad la iglesia. Tenemos nuestro capitán Jesús entronado y trabajando. Si consideramos nuestras habilidades o falta de habilidades, si consideramos nuestros recursos, nuestro dinero, autos, computadores o falta de dinero y otros recursos, si consideramos nuestra posición, si consideramos nuestra familia, nombre, amigos o falta de estas cosas, entonces no estamos considerando el verdadero poder y el verdadero camino a la victoria. Si nos preocupamos de nosotros, nuestro enfoque no está en nuestro capitán. Por eso no experimentamos la victoria que tenemos en él. Solo nuestro capitán vence y sin él somos completamente derrotados. Pero tenemos a nuestro capitán Cristo siempre para ayudarnos a vencer al enemigo más fuerte, que es el deseo de vivir para nosotros mismos. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, la segunda parte de ese versículo 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué aliento más grande! Es tiempo que los hijos de Dios vivamos en nuestro capitán, dependiendo de su eterna presencia. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está usted, hermana? ¿Está usted aprovechando de lo que Cristo hizo por usted? Y déjeme decirle que esa pregunta me la hago yo mismo. Ahora mismo, juntamente con usted, yo me hago esas preguntas. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos aprovechando de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Está usted vestido con la victoriosa justicia de Cristo o trata de justificar la manera de vida que tiene? Es una pregunta que yo también me hago. Solo en Cristo encontramos la justicia y solo en Él estamos preparados para ganar. Es tiempo de vestirnos de Cristo, y cuando hacemos eso no solo ganamos la batalla, también vamos a encontrar la vida verdadera. Hasta la próxima.